Bienvenidas y bienvenidos a Noticias Positivas, donde te contamos que un mundo mejor es posible. Y además te lo contamos de muchas y muy diferentes maneras, y una de las que más nos gusta es bailando. Por eso estamos aquí con un viejo amigo, alguien que ha estado muchas veces con nosotros y que está otro día más aquí con nosotros, Jonevo, director del Bioni Festival. ¿Cómo estamos, Jonevo? ¿Qué tal estás, Dani? Pues encantado de compartir contigo este ratito, porque además nos encanta, ya sabes que somos muy fan en esta casa de Follner y de vosotros. Por cierto, una cosita, me acabo de dar cuenta que tengo aquí. Esto lo vamos a bajar. Cosas del directo. En fin, pues si quieres, aunque hay mucha gente, los que ya te han visto noticias positivas, ya sabrán de lo que estamos hablando, pero hay mucha gente que no. Entonces vamos a empezar con una pequeña explicación. Cuéntanos así brevemente, que ya lo tienes que tener automatizado, qué es el Bionic Festival. Bueno, pues el Bionic Festival es un nuevo formato de artes escénicas que integra plantas y árboles en movimiento junto con bailarines y coreógrafos. Y es un evento internacional que lanza una convocatoria de danza biónica para artistas multidisciplinares. Y por segundo año consecutivo se ha realizado en Teatros del Canal. Y hemos realizado la competición de danza biónica, que son 10 grupos finalistas que Ujú. realizan coreografías con plantas y móviles, y hay un jurado internacional que da unos premios. Y luego, aparte, este año hemos hecho monólogos de cómicos con plantas, improvisaciones de danza biónica y charlas de salud mental y medio ambiente. Programa muy completo, muy diverso. Y bueno, después de la participación de estos grandes artistas y a la vez deportistas, que yo siempre lo digo, bueno, pues ya tenemos a los ganadores, que bueno, además es interesante, el festival es en noviembre y acaban de conocerse los nombres de las ganadoras, mejor dicho, que son mujeres, que esto es resultado de un proceso, mejor dicho, de un jurado, que están un buen rato ahí, unos cuantos días analizando, o sea, que este premio no se da al primero, vamos, que es una decisión que se tarda en tomar, entiendo que porque son grandes bailarines profesionales. La competición está muy dura y este jurado que se encarga de fallar estos premios, pues no puede hacerlo de un día para otro, ¿verdad? Sí, bueno, nosotros desde que se graba el festival, las actuaciones, sí tardamos como una semana en postproducir los vídeos de todos los finalistas, y Ujú. luego el jurado tiene 2 semanas para poder ver los 10 vídeos de los finalistas y poder votar, porque algunas de las actuaciones pues a lo mejor duran 15 minutos, o sea que son largas. Claro. Entonces, si te tienes que ver 10 actuaciones y tienes dudas y tal, está bien tener unos días. Y sí, se han anunciado las ganadoras de este año del Bionic Festival. Y primero, pues comentarte el jurado internacional que hemos tenido, que está compuesto por Sven Kallen, que es fundador de la Asociación de Reforestación Internacional Life Terra, Qué bueno. el bailarín Fabrice Edelman, la pedagoga y bailarina Mónica Posek, la comisaria de arte Blanca de la Torre y el ex bailarín de la Ópera de París y director de Elephant in the Black Box Company, Jean-Philippe Dury. Y bueno, pues son un jurado multidisciplinar, internacional, y han dado la máxima puntuación a la artista Elea Robin, que es de Isla Reunión, es una isla que está en el Océano Índico, por su actuación con Un Olivo, la ganadora del Bionic Festival 2023. Y el segundo premio se lo han dado a las bailarinas Olfa Sendesni y Carmele Mutusola, que han venido del País Vasco, pero Olfa es tunecina y Carmele es de República Democrática del Congo. Y el tercer premio se lo han dado a la bailarina de flamenco Marta Galvez,
que hizo una actuación biomimética muy moderna y es el podium femenino internacional que Qué tenemos en bueno. el 2020. Antes de entrar, si quieres, porque tenemos vídeos de las ganadoras y de los finalistas, pero sí que es interesante, por terminar con lo del jurado, pues ese jurado, que además de internacional, bueno, tiene este carácter multidisciplinar. Creo que es interesante porque también para que la gente entienda que precisamente estamos hablando de un certamen, de un festival multidisciplinar, que aúna muchas cosas. Es arte, es antropología, de alguna manera investigación, es un montón de asuntos, es música, es danza. Digamos que yo creo que en el jurado pues se ve esta diversidad, ¿no? Que estamos hablando de un certamen poliédrico con muchas caras, ¿no? Sí, y es muy interesante porque algunos de los miembros del jurado, pues que vienen del mundo medioambiental, de replantaciones, pues luego coincide su votación con una persona que viene del mundo de la danza o de la coreografía, ¿no? Qué curioso. Entonces, nosotros sí les damos total libertad desde el festival, o sea, no les marcamos unas pautas técnicas que tengan que valorar precisamente porque este proyecto pues es experimental y tiene eso algo de antropología y las propuestas pues son muy diversas, o sea que la artista italiana Valeria Jeremia creó una flor propia pintada y construida arquitectónicamente por ella y luego ella misma se hizo un body paint totalmente pictórico, ¿no? O sea que ella misma era una composición de casi de como de un cuadro móvil, ¿no? Qué bueno. Entonces, sí, es verdad que se integra, o sea que Olfa Sendesni, esta artista tunecina que ha ganado el segundo premio, ella también canta en su actuación, o sea que canta, baila, interpreta, ¿no? O sea que hay otro grupo, Cia Wet Floor, creaban música con las plantas y con las macetas. Entonces, ha habido una interseccionalidad entre música, danza, cine y también diseño y pintura, ¿no? Y los árboles pues aportan este halo científico, místico, mágico, volumétrico, escultórico, ¿no? Y también humano, ¿no? A las interpretaciones. Entonces, es verdad que ha quedado un festival muy, muy diverso y donde hay mucha interseccionalidad de distintas expresiones artísticas. Es muy interesante, creo que es una de las características que más lo definen, esa interseccionalidad. Si quieres, para que se vea todavía más claro, vamos a poner este primer vídeo precisamente de Lea Robin. Aquí lo tenéis. He bajado el volumen para que se escuche poquito a la vez que podamos hablar. Bueno, pues cuéntanos un poquito, háblanos un poquito de esta coreografía, la ganadora. Bueno, pues Elea es una bailarina maravillosa y aquí como artista pues ha creado moda y casi arquitectura en la manera en la que ha creado esta falda que también se mueve y sirve de conector con la maceta y con el árbol. Y a mí me parece pues una performance muy emocionante, ¿no? De cómo con pocos elementos muy bien pensados se puede crear una narrativa con un árbol y además escogió este olivo que era de los árboles más altos que teníamos en el jardín y bueno, yo creo que le queda una actuación, para mí es casi como de Hollywood, ¿no? O sea, que ella es elegantísima, ¿no? Y sí indaga en una parte de la danza biónica que a mí me interesa mucho y es el ritmo, no tiene por qué ser tan rápido, ¿no? O sea, que Claro. al intentar establecer un diálogo artístico con una planta, algunos bailarines optan por coreografías muy rápidas, ¿no? Y yo sí, que lo he dicho anteriormente, sí pienso que esta es un nuevo formato que es más oriental, ¿no? Y que el ritmo no tiene por qué ser acelerado, ¿no? Y ella encaja muy bien al árbol, ¿no? Genera una coreografía muy sutil, muy elegante. Y bueno, a mí me parece maravillosa, me parece maravilloso que el jurado
haya votado por ELEA y creo que es un premio merecido y además me conmueve que siendo una artista de Isla Reunión, pues venga a Madrid, ¿no? A participar en este evento, ¿no? O sea, que nos llena de orgullo contar con artistas de todos los continentes. La verdad es que es muy elegante. Yo, evidentemente, no tengo nada de idea de danza, ¿no? Más allá de que me gustan las cosas que son bonitas de ver, ¿no? Que esa sensibilidad estética que pueda tener yo, como la mayoría de los mortales, ¿no? Pero es lo que me ha llamado, ¿no? Que es esa elegancia, ese baile a un ritmo, pues, pues, más o menos siguiendo el ritmo de la naturaleza, siguiendo el ritmo de las plantas de alguna manera, ¿no? Porque es verdad que como son elementos tan estáticos, pues es posible que muchos caigan no en el error, ¿no? Sino en la propuesta de darle a eso movimiento, ¿no? Aquí ella entiendo que lo que intenta es fundir su ritmo con el ritmo de esta naturaleza, ¿no? O es lo que a mí me expresa, vaya. Sí, bueno, ella investiga el movimiento del olivo, investiga su peso como otro ser vivo, ¿no? O sea, que lo trata con mucho respeto y sí juega con las vibraciones de las ramas, ¿no? Y de las hojas, o sea, y al introducir ella este componente que es la falda de hojas, pues es ultra escénico, es un trabajo artístico sobresaliente. Sí, Eh, total. Es increíble cómo esta falda de hojas, que evidentemente está todo pensado y para que se vea como se ve, ¿no? Enredándose, para que al mismo tiempo pues va saliendo un poco de ese enredamiento, pero que es parte de la coreografía, que está hecho para eso, ¿no? Y que da una imagen y una sensación pues muy evocadora. La verdad es que está genial. Bueno, yo sí pienso que es un como Atenea o Minerva, porque la diosa Atenea, que en Roma era Minerva, era la diosa de la sabiduría y de la guerra, y su símbolo reencarnación eran los olivos. Entonces, a mí me viene siempre que alguien utiliza los olivos, ¿no? Como imágenes de la Grecia o de la Roma antigua, ¿no? De que los olivos tenían este simbolismo que estaban asociados a Atenea y bueno, pues creo que es una performance muy ateniense. Sin duda. Ya que estamos, simplemente un comentario sobre. Ya lo has hablado muchas veces, pero que decíamos antes, para la gente que no haya escuchado, no haya visto nada del Bionic, ¿qué se hace con estos árboles que están aquí en plantas y macetas? Bueno, quiero decir que son macetas móviles. ¿Qué se hace después del evento con estos árboles? Bueno, pues los árboles que empleamos en el Bionic los hemos donado en ediciones anteriores a huertas urbanas, a comunidades de vecinos y a organizaciones medioambientales. Es decir, que muchos de los árboles que hemos donado en ediciones anteriores se pueden visitar esta es una plaza, en Doctor Furquet o en la huerta de Tetuán o en el corredor de Henares en institutos. Y este año los árboles protagonistas se los vamos a donar a la organización 1 millón de árboles por el cambio climático y Reforesta para programas de replantación en el Anillo Verde de Madrid, el Corredor de Henares. Pues genial, una gran labor. También mencionar que precisamente como trabajáis con árboles y plantas que tienen mucho que dar y mucho que capturar, mucho oxígeno que darnos y mucho CO2 que capturar, pues al final resulta que la huella ambiental y la huella de emisiones es negativa, lo cual es bastante interesante. Sí, somos un festival que compensamos nuestras emisiones logísticas. No hemos utilizado prácticamente focos, o sea, esta actuación, por ejemplo, no había iluminación artificial ni nada. Entonces, sí somos un festival carbono negativo y estamos muy orgullosos de eso. Sin duda es una de las también de las características principales de lo que os diferencia, ¿no? No estamos hablando ya de. Porque es una cosa que se está viendo en el ambiente, en distintos niveles. No solamente hablar de adaptación y mitigación, de parar el golpe o de que nos duela lo menos posible,
sino que yo empiezo a percibir en diferentes niveles, en diferentes sectores, ¿no? Pero también desde la cultura, con vosotros en este caso, que se trata no solo de parar el golpe, sino de regenerar todo lo posible, Sí. ¿no? Nosotros defendemos que tenemos dos impactos y uno es el impacto real que genera el festival, que los protagonistas botánicos pues son donados a organizaciones medioambientales, huertas urbanas y comunidades de vecinos, con lo cual se quedan, ¿no? O sea, que dejamos ese impacto real, que es medible, y luego tenemos el impacto digital de audiencia, ¿no? Que llegamos a millones de Sí, usuarios o espectadores con estas actuaciones. Entonces, son dos vertientes importantes, ¿no? O sea, llegamos a una audiencia de millones de personas y tenemos un impacto real positivo para la sociedad. Entonces, somos un proyecto que tiene una utilidad, claro, o sea, que no solo estamos creando arte, sino que estamos fomentando la ampliación de biodiversidad vegetal en áreas metropolitanas y al mismo tiempo, pues muchas personas pueden ver estas actuaciones en todo el mundo. has mencionado una cosa muy interesante, ¿no? Hablabas de que tiene una utilidad. Claro, el arte siempre es útil de alguna manera. Lo que pasa es que en cada contexto y en cada época es útil de una manera diferente, ¿no? Siempre es la expresión de algo. El arte siempre es una manera en la que se comunica algo que está ahí en el espíritu de los tiempos, en el zeitgeist, en las inquietudes de la gente de la época, ¿no? Entonces, en este caso está muy claro, ¿no? Es un arte que corresponde a una época en la cual pues tenemos unos retos ambientales y ecosociales, porque lo ambiental y lo social se cruzan, y creo que es un gran ejemplo por eso, ¿no? Porque está muy acorde a lo que necesitamos del arte justo ahora, ¿no? Sí, bueno, a nosotros nos gustaría contar con apoyo del Ministerio de Cultura o de la Consejería de Cultura de la Comunidad de Madrid, un apoyo directo, porque nosotros nuestra financiación es totalmente independiente, no, nunca hemos recibido ninguna subvención, nunca ninguna administración pública nos ha ayudado con ni un solo euro. Y en ese sentido sí pensamos que si una institución pública eh, apoyase este proyecto de manera proactiva, pues nuestra escala nos permitiría, después de hacer un Bionic Festival, poder plantar un parque pequeño, Sin duda. ¿no? O sea que también el hecho de ser una organización pequeña y contar con un presupuesto modesto, pues nos inhabilita de alguna manera a tener mucho mayor impacto medioambiental, ¿no? Y parte de la poesía de este proyecto es el apoyo de muchos artistas y la generación de espacios verdes que han sido generados gracias a que estas actuaciones de estos artistas han tenido lugar. Entonces, hay mucha poesía en este modelo circular de economía cultural, ¿no? De gestión cultural que, no, que intenta además generar espacios verdes, ¿no? Para los ciudadanos. Pero claro, eso sí, no tenemos el Claro. apoyo ni del Ministerio ni de la Consejería de Cultura de la Comunidad de Madrid, pues no, es muy difícil financiar pues un parque, claro. Entonces, Evidentemente. bueno, nos gustaría poder dar ese salto y no sabemos si hay la voluntad política real, ¿sabes?, de abrazar este proyecto y darle una escala un poco mayor, ¿no? Sin duda es así y debería de cambiar esa situación. También por eso es bueno que insistamos, que recordemos y agradezcamos la participación de los dos patrocinadores, que además son los que patrocinan el segundo y el tercer premio. El segundo premio lo patrocina este centro Scopos y el tercer premio Waytaker, ¿no? Entonces sí, vamos a hablar un poco de ellos porque se lo merecen. Empezamos por Centro Scopos, segundo premio, que si quieres, ya que estamos, pues vamos a poner el vídeo de este segundo premio que tiene precisamente pues el nombre de este Centro Scopos y que bueno, pues a ver si... Ahora.
aquí ya está funcionando. Bueno, primero vamos a hablar de las ganadoras de este segundo premio. ¿Quiénes son? Sí, no, hablamos de Centroscopos. O sea, Sí. Centroscopos es un gabinete de psicología y salud mental que está en Madrid, pero ofrece servicios digitales y está liderado por Oliva González, que es una psicóloga titulada y además es ingeniera. Y la verdad es que es súper interesante que se haya lanzado a apoyar el Bionic Festival, porque es verdad que uno de los mayores retos unidos al cambio climático que tenemos es la salud mental, ¿no? Que después de la pandemia, con las guerras que hay, la inflación, la Mm, crisis climática, a la gente acumula unos niveles de estrés y violencia diarios total. constantemente. Entonces, es uno de los grandes temas del futuro y Centroscopos pues es un referente y nos parece maravilloso que apueste, ¿no? por la vanguardia interdisciplinar del Bionic Festival, porque sí pensamos que hay una conexión entre la crisis climática y la degradación de la salud mental en la población Uy, y por eso pensamos que es muy simbólico, ¿no? que este Bionic Festival tenga un patrocinador que sea un centro de salud mental. O sea, que creo que estamos generando debates muy interesantes y creo que es genial, ¿no? que Centroscopos apoye a estas artistas, ¿no? maravillosas. Dices, el segundo premio se lo han dado a Olfa Sendesni, que es una bailarina y actriz tunecina, y a Carmele Mutusola, que es una bailarina española originaria de República Democrática del Congo. Y ellas han hecho una performance más oriental, con muchísima vibración de las plantas y con muchas reminiscencias culturales que no son eurocéntricas. Y son dos mujeres con raíces africanas que han cantado, han bailado, han investigado con el Calixemon laevis, que es esta planta con la que están bailando, con el Ficus abidjan, que ujú. es el que es violeta. Y yo creo que les ha quedado algo súper sensible y súper sutil y súper completo también. O sea que hay que pensar que los artistas que vienen al Bionic Festival tienen 3 días para decidir las plantas, ensayar, o sea que esto también es un laboratorio. Entonces, generar piezas de 10 minutos, de 15 minutos, con todo el jardín que tienen a su disposición, pues también tienen que hacer unos ejercicios de síntesis en muy Mm. poco tiempo, ¿no? Porque tampoco tienen tanto tiempo para realmente ensayar, ¿no? Entonces, yo creo que les ha quedado una performance muy, muy poética y también me encanta que el jurado internacional las haya premiado con el segundo premio que lo da Centroscopos. O sea, que me parece algo que ha quedado genial, vamos. O sea, a mí me emociona cuando veo la actuación que han hecho, ¿no? O sea, que son dos grandes bailarinas, dos grandes intérpretes. De eso, Olfa también canta. Entonces es gente que también tiene muchos talentos, ¿no? Y han sabido crear una narrativa con dos plantas de colores distintos, ¿no? Muy, muy sensible. La verdad que es muy poético y además entre dos bailarinas, pues lo que transmiten es muy interesante, ¿no? Es un diálogo a través de la danza que me parece lleno de matices, ¿no? Y que expresa pues un montón de cosas. Desde luego para hacer esto, sin palabras, con música y con su cuerpo básicamente, bueno, y con la planta, las plantas móviles, pues la verdad es que hay que tener mucha sensibilidad, mucha capacidad para expresarse artísticamente y comunicar a través del cuerpo. Es brutal, ¿eh? Sí, es maravilloso y además eso nos encanta que haya jugado también con danza del vientre o danzas más orientales, uniéndolo a la danza biónica, porque además este año en la convocatoria internacional ha habido una mayor presencia, ¿no? de artistas de Marruecos,
de Pakistán y de países musulmanes o árabes. Y sí pensamos que eso es bastante interesante, ¿no? Que artistas eso de Pakistán, Túnez, Marruecos, Qué bueno. se presenten al Bionic Festival, porque es verdad que las plantas en la cultura islámica están más presentes y es muy interesante generar estas fusiones interculturales con plantas, ¿no? O sea, no hemos seleccionado a otros artistas africanos y de Asia que venían de países árabes o musulmanes, porque, claro, se ha presentado también mucha gente de América Latina y de Europa, ¿no? Pero es algo que en esta edición del festival nos ha llamado la atención, ¿no? O sea, que se han presentado varias personas de Marruecos que no hemos seleccionado. Seleccionamos a Olfa, que es de Túnez, pero bueno, que eso es muy interesante porque es verdad que somos España, o esto se realiza en Mm. España, y tenemos que tener muchísimo más contacto cultural con África y con Asia, ¿no? O sea, y en el caso de España estamos pegados a Marruecos, Túnez, Argelia, y es necesario que se generen más intercambios culturales y eso, transdisciplinares, ¿no? Como esta performance del Bionic. Hombre, yo siempre lo digo. Ahí está ese mar que compartimos, el Mediterráneo, y hay muchas costumbres en las que nos parecemos mucho más a estos pueblos, partiendo de la base de que comemos a la misma hora que ellos. E Bueno, es que incluso físicamente nos parecemos más a ellos que a los alemanes, por ejemplo. no, pues las culturas del norte de África, pues los olivos, por ejemplo, pues también Claro, tienen un simbolismo, ¿no? Más parecido al simbolismo que nos da a los italianos o a los españoles o griegos, ¿no? O sea que sí tenemos unas conexiones que implican la misma naturaleza o biodiversidades vegetales parecidas, ¿no? Y eso hace que, pues eso, nuestra cultura culinaria, ¿no? O distintas formas arquitectónicas, etcétera, pues tengan muchas similitudes, ¿no? Entonces es muy interesante. O sea, pienso que sí que España es un país que ha estado muy aislado de África, ¿no? Y que tendríamos que tener más puentes, ¿no? con África porque tenemos muchas cosas de África y no, todavía no las hemos procesado o no las consideramos africanas y son pues palabras africanas o, o reminiscencias de África, ¿no? O sea, España es casi África de alguna manera, ¿no? así es. Entonces, mm, es importante, ¿no? Que tener un discurso constante, ¿no? Con artistas del norte de África que en el caso del Bionic pues comprenden perfectamente la danza biónica, ¿no? Y quieren venir a investigar, ¿no? Este movimiento con plantas porque de alguna manera también lo ven como parte suya, ¿no? ¿Sabes? O como parte que en su cultura pues está de alguna manera presente, ¿no? ¿Sabes? De distintas maneras indirectas, ¿no? Este amor por los jardines, esta Total. sensualidad, ¿no? De movimiento que tienen los jardines, ¿no? Entonces, eso es una parte más oriental, ¿no? Y Bionic pues sí tiene eso, claro. Sin lugar a dudas, tenemos muchísimas cosas en común. Comidas, paisajes, lenguajes. Por aquí no solamente estuvieron todas las... bueno, es que además es verdad, ¿no? Aunque sea muy tópico, pero es verdad que siempre dicen lo mismo. Los romanos y los visigodos estuvieron y y las tribus que venían del norte de África nos invadieron, ¿no? Y que realmente no solamente estuvieron aquí los musulmanes, ¿no? Que también hubo fenicios, cartagineses, un montón de pueblos mediterráneos, ¿no? O sea, que no solamente por los musulmanes, por los magrebíes, porque se les llama árabes, pero en realidad serían más de la zona del Magreb los que estuvieron aquí. Pero es que hubo más pueblos africanos, o sea, quiero decir que efectivamente tenemos unas raíces africanas por todo y mediterráneas, y los griegos a su vez tienen mucha relación con los turcos y los libios, o sea, que es que esto es de toda la vida y ya está, y es nuestra naturaleza y somos mestizos y es que no hay otra, es que lo somos.
Y es una riqueza, yo creo, y lo que nos hace ser lo que somos, ¿no? Total, Dani. No, y es lo que te digo, que está bien encontrar estos nexos que tenemos con las plantas, ¿no? Pues eso de los granados. Pues para Irán es su Claro. fruta nacional súper importante y tiene muchísimo simbolismo, pero es eso en la cultura del Mediterráneo también, ¿no? Entonces, sí encontramos estos nexos a través de la naturaleza, ¿no? Y bueno, pues uniendo plantas con danza y música, pues sí se generan discursos, ¿no? Que van más allá de las fronteras de un país, ¿no? ¿Sabes? Estamos investigando, ¿no? Pues raíces comunes, ¿no? Que tenemos como con un nuevo discurso, ¿no? Interbiológico. Qué bonito y qué necesario, que hace mucha falta estos discursos, que desde la oportunidad y no desde estos discursos del miedo y del odio, que tanto daño nos hacen y son tan tóxicos, ¿no? Cuando hay otros discursos que tienen mucho más que ver con nuestra realidad, porque es lo que somos desde hace milenios, ¿no? Y que es necesario pues recuperarlos y reivindicarlos porque además son más verdad que los otros. Entonces, vamos a seguir avanzando. Bueno, pues este tercer premio de Whitaker, pues si quieres vamos a empezar un poquito. Cuéntanos de Whitaker, que también son viejos Oh, mm. conocidos y aliados en noticias positivas. Y bueno, pues Whitaker es una empresa de jabones ecológicos que también se ha lanzado a patrocinar el tercer premio del Bionic Festival y estamos muy orgullosos, ¿no? Porque han recibido muchos premios, ¿no? Por su diseño de packaging, ¿no? Y porque son jabones biodegradables y la verdad es que está muy bien. Entonces, Javier Otero es el CEO de WeTaker y participó en las charlas de salud mental y medio ambiente que grabamos en Teatros del Canal, que solo hemos publicado la primera parte, pero vamos, tenemos todavía mucho más contenido de estas charlas que grabamos. Y sí, al final es Whittaker, ¿no? Es el patrocinador del tercer premio del Bionic Festival, que ganó Marta Galvez, que hablando, volviendo a Oriente o al Mediterráneo, pues es una bailarina de flamenco, ¿no? A lo mejor hay gente que no lo sabe, pero el flamenco, las raíces más lejanas del flamenco están en India, en un baile que se llamaba Kathak, que era como de unos cascabeles que se ponían en los tobillos, ¿no? Y de ahí pues la evolución de punta tacón. Y bueno, pues Marta realiza una performance que también le queda muy oriental, es muy sutil. Empieza como un pino, ¿no? Ella misma se convierte un poco como en una planta con la falda de flamenco, ¿no? Y luego pues investiga un poco, bueno, yo lo veo como las raíces con el taconeo, ¿no? Y haciendo vibrar un poco al olivo. Estaba también Claudio Villanueva, que es un guitarrista maravilloso, y el Calocedrus de Currens, que es esta conífera que es amarilla y verde, que es muy Ajá. bonita, es muy visual, también tiene un movimiento muy bonito. Y bueno, pues Marta hace una actuación radical, ultra moderna, como casi post-punk, ¿no? Y yo creo que tiene un discurso también muy conectado con el Mediterráneo y con el norte de África. Entonces le queda algo realmente moderno, ¿no? Y tiene mucho mérito porque no, porque está bailando casi toda la actuación como toda tapada de negro, ¿no? Y bueno, pues que es difícil porque tampoco ves muy bien, ¿no? O sea que, y sin embargo, coordina el espacio, ¿no? De manera ejemplar, vamos, sorprendente, ¿no? Y es algo que, claro, que el jurado pues ha valorado, ¿no? Y han considerado que esta actuación pues era una actuación muy moderna, ¿no? Entonces le queda algo rotundo. O sea, tiene una parte expresiva suya, interpretativa, ¿no? De los gestos, la respiración, ¿no? Los movimientos, como con el silencio. Y luego, pues, Claudio empieza a tocar la guitarra y hay una intermitencia ahí con el ritmo de la guitarra. Entonces crea un paisaje sonoro, crea un paisaje escenográfico, ella misma vive una transmutación, ¿no?
O sea, que a mí me parece también una performance maravillosa. O sea, la verdad es que este año ha habido un nivel muy alto, ¿no? Hay otros finalistas que no han sido premiados y también hubiesen merecido algún premio por su trabajo. Y en el caso de Marta, pues es que ha hecho una interpretación brillante, ¿no? Y muy moderna y muy sensible y muy biomimética. O sea, que hay mucho planteamiento, hay mucho trabajo detrás de una actuación así. Para los que nos estáis viendo y también para los que nos estáis escuchando, este es un mal programa para los que nos escucháis vía podcast, ¿no? Pero bueno, es que hay gente que nos escucha mientras trabaja y tal. Pero aquí os estáis perdiendo unas actuaciones fabulosas. Esta bailarina de bailaora, mejor dicho, pues es tremenda, ¿no? Y aparte de que lo podéis ver en este video podcast de noticias positivas, pues también está en el canal de YouTube del Bionic Festival, ¿no? Tal cual Bionic Festival están todos los vídeos y más que os quedan todavía por subir. Y de verdad que es una gozada, es que esto es arte de primer nivel. O sea, es que yo he visto cosas mucho peores en prime time o en las grandes cadenas y que aportan menos que esto. Esto es de verdad que lo digo, que es, además que bien toca la guitarra este señor y ella encima como, claro, con esta... Es que no verá, con este traje, con esta malla negra que la recubre todo el cuerpo, es que es mucho más complicado. Tiene que tener además un dominio no solo del cuerpo, del espacio en donde se mueve, ¿no? Sí, yo estoy muy orgulloso porque no ha habido ningún accidente y decido que muchas veces digo, "Uf". Así que bueno, Marta Galvez es una gran estrella. Tú lo has dicho, dices, tendría que estar en la televisión y en el cine porque es una artista maravillosa Fua. y, y bueno, pues por eso le han dado un premio en el Bionic y por eso nosotros vamos a promover su trabajo y esperemos que otras personas y otras compañías y otros programadores culturales pues vean el trabajo excepcional de Marta y quieran pues promover esta actuación, ¿no? Porque le queda algo que es, yo lo veo como muy punky, claro, también es Bionic, pero también es súper limpio y tiene muchísimo simbolismo, ¿no? O sea, que estamos en una época muy complicada, muy oscura para mucha gente, ¿no? Y ella pues hace distintos recorridos, ¿no? O sea, es vegetal, es animal, es persona. Entonces es algo que es muy, o sea, muy completo, muy limpio, muy moderno. Eh, a mí me encanta el trabajo que han presentado en Bionic, o sea que estoy muy contento también de que el jurado le haya dado el tercer premio de Whitaker a Marta Alves y Claudio Villanueva. Y volvemos a que al final es eso, dices, dos personas con dos árboles pues pueden generar una narrativa ultra complicada que aborda distintas etapas y distintas transmutaciones y que es algo que está bien hecho, Sí, ¿sabes? Que sí. esto, Sí, perdón, eso, que sin duda, que es que está muy bien hecho, que no es simplemente el discurso que haya detrás, es que artísticamente es sobresaliente. sí, muy bonito, la verdad, o sea que hay mucha, es lo que te digo, hay mucha poesía, ¿no? Y volvemos a, hay una parte de danza muy fuerte, hay una parte de interpretación, hay una parte de investigación lab, hay una parte de música, hay una parte de diseño, hay una parte de moda. O sea que al final hay un montón de elementos, ¿no? Que de manera muy sintética se presentan, ¿no? Y se genera algo que no hemos visto antes, ¿no? O sea, que esto también es lo importante, es decir, queremos ver cosas nuevas, ¿no? Y esto, pues, es algo totalmente nuevo, ¿no? Y sí, y me alegro, vamos, ya lo he dicho, me alegro mucho que Marta, vamos, que los miembros del jurado la hayan dado el tercer premio, porque es eso, es mucho trabajo, o sea, que tiene que ser recompensado. Sin lugar a dudas, es que es así. Em, Hay un montón de vídeos que ver, no nos va a dar tiempo a todos, entonces, por seguir avanzando y que no se nos quede lo más importante,
Pues dime qué quieres que pongamos de todo lo que había, que hay un montón de cosas, pues dime ¿Quieres dónde. poner, se llaman ninfas postdigitales o ninfa postdigital? Voy para allá, un momento, a ver si lo encuentro. Bueno, o lo decía Wet Flores Galactic, o sea, Valeria Jerenas Galactic. Post digital Nims, ¿verdad? Vamos para allá, le damos caña. Eh, son estas, entiendo. Sí, sí, sí. Cuéntanos, Bueno, ella, háblanos. fuera de lo que es la competición del jurado, ¿no? Y de los finalistas, organizamos varias improvisaciones con varios artistas. Esta es una improvisación con la bailarina y profesora Marta Cabasa, que dirige la escuela de danza Espacio Art Cabasa. Y está con la violonchelista María Prado Vega, y está también con el Calocedros de Currens, con un croton y con una planta que se llama Eve Andersoni. Y bueno, pues son improvisaciones que la verdad que quedaron también ultra cinematográficas, ¿no? Y que genera también una estética futurista y que todos nos quedamos alucinados porque no pensábamos que fuese a salir cosas tan impresionantes. Entonces grabamos con el artista de la Guayana francesa Johan Bolmar, con la bailarina de Madrid Eva Alonso, Ujú. y crearon unas improvisaciones con pequeño público, y con la violonchelista María Prado Vega. Y la verdad es que sí, vamos, a mí me sorprendió muchísimo el poder, o sea, esta performance, este vídeo es corto, pero la performance total dura 9 minutos. Y la verdad es que Marta Cabasa, pues es una artista increíble, ¿no? Y volvemos a lo mismo, ella misma investigó con las macetas estas, Plantec, que son estas con las patas muy largas, que creando música al mismo ritmo que con María la violonchelista, ella misma dentro y fuera de estas macetas, tocando las patas como instrumentos, ¿no? Y luego pues se crean esta coreografía con el Calocedrus, que me parece súper impactante, vamos, o sea que creo que es un trabajo súper sensible y también de sobresaliente a nivel visual, me parece también increíble, ¿no? Y creo que también que Marta Cabasa tendría que ser una Sí. reconocida artista de este país. O sea, que han hecho un trabajo súper moderno. O sea, ha quedado un festival futurista. Sí, bueno, es esa doble vertiente que tiene también, bueno, doble, tiene muchísimas vertientes el Bionic, como estamos hablando, ¿no? Innovación, por un lado, pero también esa unión con esa pulsión ancestral que tenemos, que siempre lo digo en este punto, ¿no? Que llevamos bailando con la naturaleza desde las cavernas, ¿no? Aparte de las escenas de caza, lo primero que vemos en las pinturas rupestres son estas escenas, ¿no? De baile alrededor del fuego, ¿no? Y también se sabe que bailaban en los bosques, ¿no? Y esto es así, ¿no? Es que muchas veces se junta la innovación y lo tradicional y lo ancestral. Igual que muchas veces lo popular y lo más elevado parten de lo mismo, o lo más lo popular y lo oculto es lo mismo, ¿no? Y es así, ¿no? Que muchas veces que hay gente que intenta usar la cultura como elemento de diferenciación cultural para elevarse por encima de los demás, cuando es completamente equivocado, porque precisamente lo que hace el arte es unir todas estas cuestiones, desde siempre, ¿no? De toda la vida. Y a ver, yo pienso que lo bonito del Bionic es que como somos seres vivos de la biosfera, cualquier persona del mundo que vea bailarines o artistas bailar con plantas móviles no necesita una descripción o un texto para entenderlo, ¿no? Cada uno va a sacar sus conclusiones, pero se entiende de manera
directa, ¿no? Es algo evidente, pues es una humanización de plantas, un acercamiento artístico hacia el mundo botánico y bueno, pues la gente tendrá distintas sensibilidades según sus culturas, sus zonas de nacimiento con el mundo botánico, pero claro, para mucha gente, ¿no? Pues enseguida te genera mucha información, ¿no? Sí. ¿Sabes? Entonces, ahí esa parte, ¿no? Dices, nosotros somos población urbana, claro que hemos perdido pues estos links, ¿no? O este contacto con una naturaleza más rural o no prediseñada, ¿no? Entonces, esto, claro que es algo artificial, ¿no? O sea, que son árboles y plantas de vivero que se traen a edificios o naves y se les incorporan estas macetas de diseño. Entonces, no estamos en el campo, pero sí estamos intentando generar un oasis, ¿no? De donde estas plantas sean totemizadas, donde se reconozca, ¿no? El valor para la cultura que aportan estas plantas. Y de ahí, pues claro, cada artista, según su bagaje, pues saca un mundo distinto, ¿no? O sea, y también es un mundo que va siendo investigado y va evolucionando, ¿no? O sea, que en ese sentido no creo que ninguno de los artistas de Bionic sea plano, todo lo contrario, pues realizan unas investigaciones y claro que tendrán un montón de ideas maravillosas y que por cuestiones de logística y de presupuesto pues no podemos llevar a cabo, ¿no? O sea que en ese sentido faltan todavía muchas cosas por salir en los futuros Bionic, ¿no? Y esto pues son investigaciones artísticas documentadas y está muy bien que estén publicadas y sean accesibles. Vamos a ir. A mí esto me llamó la atención y creo que también es interesante que lo expliques. Estos de los. Aquí están los teatros del canal, este Hymnos Garden. Cuéntanos, ¿esto qué es? Bueno, pues esto es un jardín que he diseñado yo, ¿no? Que incorpora pues, muebles modulares que se utilizan en la escenografía y las maquetas móviles y las plantas que hemos utilizado el Bionic. En este vídeo no aparecen todas las plantas y todas las macetas porque cuando grabamos había varios artistas trabajando en otros espacios, pero es una instalación que está en Teatros del Canal desde hace ya 14 meses y que cualquier persona que vaya a los teatros puede visitar. Y pues es un oasis en el centro de la ciudad de plantas y de macetas diseñadas para bailar, así que es un poco un parque de atracciones oasis para las artes escénicas. Qué interesante. La verdad es que esto tiene muchas vertientes. Está genial la implicación de los teatros del canal. A ver si va todavía más a más la implicación del sector público, tanto de la Comunidad de Madrid como del Estado, ya lo hemos dicho. Si quieres, todavía podemos poner, quería esas dos noticias positivas que te he pedido que trajeras, también para que la gente conociera un poco, precisamente, te conocieran a ti y a través de ello está relacionado con el mensaje que quieres dar. Pero todavía, si quieres, bueno, podemos hablar algún último vídeo que quieras rescatar de todos los que nos has mandado, algo que de todos los que tenemos. Bueno, es que yo pondría a todos los de los finalistas. El de Sia Wexflor o el de Valeria Jeremia, Mira, no. el de Jeremia, el de Valeria lo tengo aquí. Precisamente está pinchando, le doy. Explícanos y luego pasamos a estas dos noticias que te he pedido que trajeras, un poco para que la gente entienda. Más que entenderte, te conocieran un poquito. Bueno, pues Valeria Jeremia es una gran artista italiana de Catania que ha venido desde Catania a Madrid para realizar esta performance, que ya no baila con las plantas porque ya va un paso más allá y crea su propia flor Qué bueno. y ella misma pues es parte de esa flor, ¿no? Que brota. Entonces ella tiene una escuela de buto en Catania y es una profesional de la danza buto está muy bien incorporar el buto en Bionic porque Bionic es muy buto. Y no solo eso, sino que ella trae un trabajo de conceptualización artístico
totalmente completo, ¿no? O sea que la flor es una flor intervenida, real, pintada, traída desde Catania, con su propia estructura. Y luego, pues el body paint que se hizo es una obra de arte, o sea que y se grabó en el Hypnos Garden, ¿no? Como ella misma, una flor más del jardín. Y bueno, pues es verdad que a nivel visual pues es súper moderno, a nivel conceptual también, y ella pues es una gran máster buto y orgullosísimos de que haya venido a Madrid desde Catania para mostrarnos su arte. Entonces se trajo esta planta pintada desde Catania. Sí, sí. Madre mía, la complicación de la logística por todo, que la planta sobreviva. Madre mía, bueno, aquí hay que echarle más de una tarde, ¿no? Y luego bueno, es estéticamente es tremendamente vanguardista. Al mismo tiempo que se une con lo más natural y lo más ancestralmente humano. La verdad es que es muy llamativo. O sea, aquí más que un baile es ser una planta, ¿no? Casi. Sin casi. Bueno, es tener unas fases, ¿no? de crecimiento. Y es lo que te digo, el buto es, pues, yo creo que en el siglo XX es de los movimientos de danza más interesantes que surgen pues después de la Segunda Guerra Mundial con las bombas de Hiroshima y Nagasaki, ¿no? Y lo crea un artista que es Kazuo Ono, que él empezó a bailar ya mayor, con 40 y algo, Qué curioso. y es verdad que es una danza que habla mucho de nuestra libertad individual como personas, pero que no tiene por qué ser hermosa o elegante como el ballet, ¿no? O sea, que precisamente da esta libertad para expresar pues, estos sentimientos que surgieron después de la crisis de las bombas atómicas. Y bueno, pues sí han participado grandes bailarines de Buto en el Bionic Festival en ediciones anteriores, pero es siempre un orgullo que venga una maestra como Valeria Jeremia y que además traiga esta dirección artística, ¿no? Entonces, es una pieza muy bonita, o sea, es un cuadro móvil. ¿Sabes lo que estaba pensando? Que me da la sensación cuando veo artistas de este nivelazo, que vienen de otras partes del mundo, que lo que muchas veces nos pasa, que hay gente que valora más lo que se hace aquí que muchas veces de los propios nacionales, ¿no? No sé si es así o si estoy exagerando, si algo de eso hay, ¿no? Bueno, pues esto depende del grado de paletismo que tenga cada uno. Grandes artistas hay en todas partes, ¿no? O Exacto. sea que Pero está parece que a claro veces que, no se valora desde aquí. hombre, Italia es un país con un patrimonio cultural incalculable, ¿no? Y claro que tiene un montón de artistas alucinante, ¿no? Totalmente. Y Valeria Jeremia, pues para mí es una eminencia, ¿no? Y un lujo que venga a Madrid a Teatro del Canal Albionic a traernos su arte. Y lo que quiero decir es que artistas de esa talla que reconozcan el Bionic como un sitio al que venir y al que actuar, pues eso que nos demuestra que estamos ante un certamen de primer nivel, incluso a nivel internacional, y que estaría bien que eso que se reconoce desde grandes artistas desde fuera, pues también se reconociera, pues eso, aquí a nivel interno, desde el mundo del arte, ya lo hemos dicho, pero no, lo decimos otra vez, desde las administraciones públicas, de todas estas instancias, ¿no? Siempre está bien recordarlo, cuantas más veces mejor. En fin, y vamos a terminar. Pues eso, yo te he pedido que trajeras dos noticias positivas, que sean positivas según tú. Quiero que me expliques por qué son positivas. Y también creo que nos van a ayudar a entender a Miguel, a Jonego Persona, por qué haces lo que haces. Esta primera de la CNN en su servicio de noticias en español. Bueno, pues que han redescubierto en Indonesia a un equidna, un mamífero que se pensaba perdido hace décadas,
pues muy peculiar, ¿no? Con estas espinas de erizo, este hocico de oso hormiguero, estos animales que parecen que son casi inverosímiles, ¿no? Pero que existen. Y bueno, es Que una todavía, noticia. Pues sí, cuéntanos, ¿por qué para ti esto es una noticia positiva? bueno, pues para mí es una noticia positiva porque em, se dan a veces por estos pequeños mamíferos exóticos ya por extinguidos, ¿no? Entonces, el que los redescubran cuando hace más de 50 años que nadie veía uno es una señal de esperanza, ¿no? Y Sí. que todavía pues, en los bosques que sobreviven en Indonesia y Papua Nueva Guinea, pues hay una biodiversidad exultante, ¿no? Súper rica y que deberíamos conservar porque pues, son unas criaturas maravillosas. Y he querido traer esta noticia porque es un mamífero que no es tan pequeño. Entonces, pues es una noticia positiva. Porque ya sabes que la megafauna, pues que está devastada, ¿no? En la época en la que vivimos. Es una crisis de biodiversidad terrorífica. Entonces, cualquier animal, mamífero, pájaro, reptil que tenga un tamaño significativo y que haya conseguido sobrevivir hasta hoy, pues tiene muchísimo mérito, ¿no? Y es una noticia muy bonita. Nuestro apoyo a este mamífero, a este equidna. Ojalá se descubran más animales, que no todos los días con extinciones de especies, ¿no? Y es uno de los problemas de esta crisis climática y de biodiversidad. Y también la contaminación, que tiene mucho que ver, son un conjunto de factores. Y por qué no decirlo, la acción del hombre, su animalidad, que aquí me temo que en el sentido peyorativo del término somos más animales nosotros, ¿no? Y esa devastación también, simplemente para seguir produciendo, ¿no? Ese capitalismo desbocado que es incompatible con toda forma de vida y está provocando, pues precisamente por eso, nuestra extinción de muchos animales y la nuestra como sigamos a este ritmo. Y la segunda noticia que nos querías traer, muy interesante y muy positiva, en este caso en el Economista, sobre una de las mayores minas de Latinoamérica, que ha paralizado Panamá y que ha provocado, bueno, no parece muy positivo esto de que el cobre desata el caos político y económico. Ahora nos vas a contar por qué este revuelo social es tan ahí detrás de él una noticia positiva. Cuéntanos. A ver, esto es una mina de cobre a la que le han prolongado la licencia como 20 años más. Entonces, en cuanto se ha aprobado eso, se ha levantado la sociedad civil y lo han paralizado. Entonces, sí creo que es una buena noticia porque ya sabes que América Latina es una de las regiones con mayor biodiversidad del mundo. Y está muy bien que en Panamá pues la gente despierte, ¿no? Con todos los medioambientalistas a los que han asesinado en América Latina estos últimos años, Brutal. precisamente por intentar parar minas y proyectos así. Entonces, esto a mí me sorprendió mucho porque, claro, la gente ha entendido que si prolonga la vida de la mina, pues hay otros sectores productivos de la economía que se van a ver muy perjudicados. Entonces, que incluso en la balanza económica a largo plazo no les merece la pena seguir sacando cobre de ahí, porque hay otros sectores, pues como turismo sostenible, agricultura, ganadería, o sea, sector farmacéutico, que dices que al final, si se degrada todo ese ecosistema, pues no van a poder desarrollar. Entonces, ¿qué genera más rédito a la vida de la gente y a la economía del lugar? Preservar la naturaleza. Entonces, es una conclusión a la que no han llegado los políticos de Panamá, pero sí han llegado los ciudadanos y se han Mm. levantado y lo han paralizado. O sea, que esto probablemente le cancelen ese alargamiento de la vida de la mina por la presión social que ha habido y esto es la forma de conseguir resultados. O sea, me parece una noticia muy buena. Y muy positiva. Es verdad que se está viendo este despertar en América Latina desde hace tiempo. Hace poco leí un artículo un reportaje en La Marea
sobre este proceso consultivo en el Yasuní, en Ecuador, cómo se ha paralizado esa extracción petrolera y cómo se ha conseguido movilizar, sobre todo desde muchos colectivos indígenas, a la población para que votara y decidiera esa paralización, ¿no? Entonces se está produciendo esa movilización. Evidentemente es una de las regiones del mundo más amenazadas por la emergencia climática y es que directamente no pueden, aunque quisieran mirar a otro lado, pero aún así eso no significa que se hagan bien las cosas. Quiero decir que también te puedes paralizar por el miedo y la emergencia, pero es que esta gente se está sabiendo organizar muy bien, ¿no? O sea, los colectivos de indígenas, las asociaciones de indígenas, cómo se han conseguido articular en el referéndum del Yasuní, pues es una cosa que interesante, que hay que tomar nota y aprender de ellos, ¿eh? Bueno, pues que esto también es la supervivencia de estos pueblos, la lucha contra las grandes corporaciones que les despojan de sus tierras y sus recursos y destrozan el medio ambiente, con lo cual las regiones periféricas de estas intervenciones también sufren, ¿no?, las consecuencias de la degradación en la salud pública y a nivel medioambiental. Entonces, América Latina tiene ya mucha historia con esto, ¿no? Y claro que la gente y muchos pequeños empresarios, ¿no?, y personas de la sociedad civil han entendido que estas actividades son más perjudiciales para la economía colectiva que beneficiosas, ¿no? O sea, que eso, dices, es algo que marca una tendencia, ¿no? O sea, que claro que estos proyectos Mm, que tienen un gran impacto medioambiental tienen que ser consensuados con las comunidades locales o las comunidades que van a sufrir estas consecuencias tienen derecho a opinar y a estar ahí y a incluso poder cancelarlos, ¿no? O sea, que claro que sí. el problema de América Latina es que vive acontecimiento de desastre climático tras otro. Entonces, eso también hace que mucha parte de la población entienda que hay que actuar. O sea, que si el gobierno va a sacar una legislación que va a perjudicar a todos, pues salga todo el mundo a la calle y diga, hasta aquí hemos llegado, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado en Panamá? O sea, que eso es muy interesante. O sea, aquí los gobiernos, claro que tienen que mostrar más sensibilidad medioambiental porque es que está unida a la salud pública, ¿no? O sea, si el problema no es que te hagan la mina y se carguen las selvas, que luego a tu hijo le da un cáncer, ¿no? O sea, que luego también la gente con esto lo mira del lado personal, ya no global. Entonces, te afecta a nivel global, te afecta, pero es que a nivel personal también te afecta y te afecta directamente, ¿no? Claro que sí. Entonces, Que no solamente el- el medio ambiente es conservar esos ecosistemas, conservar esas selvas o proteger a la equidna, no. Es que el medio ambiente es salud. Se nos olvida, ¿eh? Muchas veces. No, y es lo que te digo, dices, claro que está unido a un desarrollo de un turismo más caro, que revierte de manera mejor a las comunidades locales, está unido a una agricultura de mayor calidad, que también es más cara en el mercado, y está unido también a una serie de posibles recursos farmacéuticos que también son un sector altamente productivo en la economía. Entonces, estos países, claro no te digo los distintos políticos, porque eso pues no se sabe, pero claro que las personas entienden que un medio ambiente sano va a repercutir económicamente de manera positiva en su región a largo plazo, ¿no? Y esto hablamos de resiliencia, ¿no? Y dices, claro que a corto plazo te va a salir más rentable sacar cobre, pero luego, ¿quién va a pagar la descontaminación de eso? ¿Quién va a reparar lo que se ha destrozado? Nadie. Entonces, al final se pierde, ¿no? O sea, que esto, y en lugares con alta biodiversidad como es Centroamérica, pues claro que tiene unas implicaciones, ¿no?, mucho más fuertes que si se hace una mina en un desierto y no hay ningún lugar con altos niveles de Mm, índices de vida de animales y de pájaros y de plantas cerca, ¿no? O sea, que aquí hacer estos proyectos en selvas tropicales, ¿no?,
pues claro que es un conflicto, ¿no? Visto los problemas que tenemos en la actualidad, ¿no? Que es un error de gestión, ¿no? Y la ciudadanía se ha dado cuenta. O Se ha dado sea cuenta que porque uno de los trucos que ya no cuela es que precisamente no se trata de la economía. A lo mejor se tratará del beneficio económico de ciertas personas en concreto, de ciertas empresas en concreto. Que ni siquiera cuando se habla de la economía parece que asumimos que el crecimiento económico es beneficioso para toda la población. Pues no, porque a lo mejor los que crecen y los que se benefician, pues son a lo mejor los que pagan ciertas campañas electorales a ciertos partidos, o los que siempre han tenido el poder económico. Pero ese beneficio económico de unos pocos no significa que un crecimiento de la economía sea beneficioso para todos, ¿no? Que ahora se estaba viendo, ¿no? Llevamos tiempo en muchos lugares a ver cómo metemos este debate del decrecimiento, ¿no? Pues creo que se va a acabar abriendo camino, más allá de lo que dijo la reina el otro día, que me pareció muy interesante, ¿no? Que hablara del decrecimiento, pero más allá de esa anécdota, es que no hay más narices. Igual que el crecimiento económico no significa más prosperidad, ¿vale? Sí que se puede conseguir una prosperidad económica con un menor crecimiento en cuanto a grandes números, pero que detrás de ese incluso decrecimiento haya un mejor reparto y una mayor eficiencia en el uso de los recursos que consiga una prosperidad compartida mucho mayor. Y yo creo que la gente quizás es el momento para empezar a planteárselo, ¿no? total, o sea, bueno, yo claro que hay muchas personas que trabajan sobre este concepto, ¿no? Y es verdad que tenemos un problema estructural, ¿no? El- ¿Podría haber decrecimiento y repartirse mejor la riqueza? Pues probablemente, ¿no? O sea, si el mayor problema que tenemos es el reparto de la riqueza en el mundo, Hmm. entonces este tema de infraestructuras que tengan un impacto medioambiental en las comunidades locales, es que lo primero que genera en esas comunidades es que se devalúa Claro. las casas, las instalaciones, todo lo que haya cerca se devalúa. Entonces, eso también las comunidades locales entienden que su capacidad de generar otros formatos económicos se reduce si tienen un monstruo que está contaminando al lado, ¿no? O sea, y ya sí, no me meto en lo de Sí, contaminación del agua, ni aire, ni tal, pero que vivimos en un mundo donde el sector inmobiliario es muy fuerte, ¿no? O sea, que en casi todos los países, digamos que es el motor de crecimiento o es el 20-25% del PIB. Entonces, es verdad que en países que hagan estos proyectos o sigan generando estos espacios devastados, dices, eso incide en que, o sea, y en el caso de Panamá, seguro que tiene una implicación directa, que Panamá es un país donde los precios del sector inmobiliario han subido muchísimo y tener estos proyectos a cielo abierto, pues devalúa todo lo que hayan construido estos años de alguna manera. Entonces, afecta a muchos sectores que en principio no son los locales, ¿sabes? O sea, que eso es muy interesante. O sea, que volvemos a una visión más macro que micro, ¿no? Está todo muy interconectado y claro que países que quieren pasar a ser países avanzados, ¿no? La conciencia medioambiental es fundamental porque va unida a una garantía de salud, ¿no? Y de bienestar de la que mucha gente huye de otros países. O sea, que parte de las migraciones climáticas es por este tema, ¿no? Porque se han destrozado la salubridad de esos espacios. Entonces, claro que la gente va a emigrar. Entonces, tenemos que pensar en salud y si algo destroza la salud, es malo para la economía. Y esto es como pensaría cualquier otro ser vivo, ¿no? no, no hay ninguna duda y es que no son cosas evidentes, no tienen vuelta de hoja. En fin, ojalá estas reflexiones se conviertan no en algo súper vanguardista, sino que cada vez se asuman más desde donde se tienen que asumir. Vamos a terminar ya el programa. No sé si nos puedes dar algún avance de cara al año que viene. Bueno, no lo sé, Dani, todavía estamos por ver el contenido de este año. Entonces, todavía tenemos
2 meses para publicar todo lo que hemos grabado, ¿no? Estas últimas semanas en el Bionic. Perfecto. Y un último, ya sabes, un último mensaje que quieras dar antes de terminar la entrevista, así como conclusión, para que no se quede nada en el tintero, como digo yo. Bueno, pues yo siempre digo lo mismo, ¿no? Que hay que incentivar a todo el mundo a cuidar alguna planta y si no vas a querer cuidar plantas, pues cultivar setas o tener alguna mascota o tener algún link con la naturaleza, ¿no? Que es algo que nos da energía, ¿no? Y nos carga las pilas para este mundo tan humanoide en el que estamos. Nos hace falta conectar con la naturaleza a muchos niveles. Pues muchas gracias, Miguel, por otra edición del Bionic a un nivelazo increíble y brindemos, aunque sea simbólicamente, por muchas más en el futuro. Muchas gracias por tenerte otra vez aquí dando noticias positivas. Muchas gracias a ti, Dani. Pues aquí terminamos el programa. Espero que disfrutáis de este puente los que os vayáis. Yo también. Así que nada, disfrutemos de este puente y de estos días que vienen de un poquito más de diversión, pero sin olvidarnos de que tenemos que seguir avanzando hacia otros mundos posibles. Y bueno, pues hasta que nos volvamos a encontrar, ya pasados el puente, como siempre os digo, que la vida te llene de noticias positivas todo el rato. ¡Chao! ¡Hasta luego, Miguel!